Número 1, calentando la mañana. Salud y humor con el doctor Elmer Huerta. Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Mi querido profesor, gusto de saludarlo también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy los oyentes han estado muy ocurrentes, le cuento, doctor. Así. Han estado enviando cualquier cantidad de cómo se dice, ¿no? En chino. Y nos hemos reído muchísimo, la verdad. Entonces, impotencia, ¿sabe cómo se dice impotencia en chino? Impotencia, no. ¿Cómo se dice? Javier, usted que es el experto. En chino. O impotencia. Javier. Bueno, yo aporté Noche Pala. Noche chube. Noche chube. Y Viagra. Ya chichachube. Está buena. ¿Y cómo se dice, profesor? Yo sabía que echarle aceite a usted iba a significar que iba a resbalar. Adelante, doctor. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice eyaculación en chino? Ya está. Ya está. ¿Y eyaculación precoz? Ese es el reclamo de la mujer. ¿Cómo ya está? ¿Cómo ya está? ¿Cómo que ya está? ¿Cómo ya está? Sí, pues ya está, ya está. ¿Cómo ya está? Cada quien en lo suyo, porque no, y de ahí ya pasaron al africano, al árabe, japonés, no, japonés. Ahí estoy. Eso es espejo en japonés. Ahí estoy. Ahí estoy. Y mujer desnuda, ¿cómo era? Chincachón. Sí. Y un hombre altísimo en chino, chinfín. Chinfín. Esa está buena, bro. No, le digo que han estado hoy, pero tan ocurrentes los oyentes, nos han hecho reír toda la mañana y siguen llegando. Hay uno que me encantó de chino. ¿Cómo se dice suspenso en chino? Suspenso. Chan, 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 chan. Ese es cierto. Ese es de la infancia. Chan, 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 chan. Oiga. Se está bueno. No le digo que han estado enviando cosas, pero bueno. Ya no. Doctor, y esto del coronavirus no causa ninguna gracia, doctor. Estaba leyendo de que en varios estados ya no hay ni siquiera personal médico. Y no solo por la avalancha de pacientes, sino porque hay muchos, doctor, que están dejando la profesión, que están buscándose otros trabajos con más remuneración y menos tensión, doctor, porque eso debe ser una tensión horrible. Esta semana salió un reporte, profesor. Mire qué preocupante. Antes de la pandemia, ya el 48% de los médicos estaba con burnout, que es el término que se usa. ¿Verdad? Burnout significa quemado, pues ya estaba cansado. Antes de la pandemia, 48%. Acaban de hacer uno, profesor, hace unas semanas, está en 68%. ¿Cómo? Sí. Y eso se nota, profesor, eso se nota. Yo recibí la llamada de una persona conocida en California cuyo esposo tiene cáncer y ella dice, doctor, yo voy al hospital con mi marido, pero vemos una indiferencia tan grande en el personal médico, es como si estuviera anestesiado por todo lo que están viviendo. Mire, sí. indiferentes, anestesiados. Pues sí, doctor, porque es que el impacto repetido, pues, ¿qué genera? ¿Costumbre? El ser humano ya se vuelve uno inmune, doctor, prácticamente.
Y la para esos incertidumbre, sentimientos. profesor, la incertidumbre es lo que afecta muchísimo más. Porque fíjese lo que está pasando en Israel, profesor. En Israel ya tienen casi el 70% de la gente completamente vacunada. Han dado ya desde hace cuánto, 3 semanas, están dando tercera dosis ya a todas las personas mayores, etcétera. Profesor, y ayer han tenido el número más alto de infecciones de lo que va del año. Exacto. Exacto, iba a hablar sobre eso con usted también y sobre un dilema que estaban debatiendo ahí en CNN esta mañana temprano. ¿Será que debemos aprender ya y resignarnos y aprender a vivir con el COVID-19, doctor? Yo creo que sí, profesor. Tenemos que aprender que este virus, bueno, ya ha venido para quedarse. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Ya se había estado repitiendo que este es uno más de los tantos virus que afectan al ser humano. Se agrega a la lista de la hepatitis, de lo que hemos visto del herpes, del HIV, resfrío, gripe, polio, etcétera. Ya tenemos uno más. Pero lo que vamos a tener que aprender a aceptar, profesor, es que las personas que están vacunadas están protegidas de muerte por lo menos y de hospitalización en un grado muy alto. No completamente, lo cual obviamente es frustrante, ¿no? Porque la gente dice, si no me voy a librar de la muerte, entonces ¿para qué me vacuno? No, es cuestión de probabilidades. Sin vacunarse, uno puede tener hasta 25 veces más probabilidades de morir. Así es que vacunándose, uno se va a salvar. Pero el resto es que estamos en una sociedad que está tan dividida, tan polarizada en todo el mundo, no solamente aquí, profesor, que no se quiere vacunar. Entonces, en esas poblaciones va a haber todavía COVID, ese COVID va a dar vueltas en la sociedad, quizás en algún momento ya prescindamos de las mascarillas, pero esta enfermedad va a ser una enfermedad, profesor, como el HIV, pues. El HIV se acuerda en los 80, 90, cómo fue que explosionó, etcétera. Y de ahí hemos aprendido a vivir con esa enfermedad, con el HIV, ya cuidándonos, con los antirretrovirales que se han desarrollado. Igual va a ser con COVID-19, profesor. Es una enfermedad que ha venido a quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Doctor, y hablábamos en programas anteriores la duración del efecto de la vacuna, la protección, ¿verdad? Y se hablaba de 6 meses, doctor. Bueno, nunca se supo, porque recuerde, ese es otro punto importante. Profesor, aquí en Estados Unidos, donde vivimos, la vacuna, ¿cuándo es que se ha empezado a administrar así masivamente? A partir de enero. Y sobre todo después de que tomó el señor Biden la presidencia, allí es que hemos empezado a vacunar en cantidad. ¿Se acuerda de esos récords en marzo? 4 millones, 4 millones y medio por día. Eso, bueno, se empezó. Entonces, empezamos en enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 7 meses, porque recién estamos 11 de agosto. O sea, digamos, las personas que han recibido su vacuna en gran número en Estados Unidos tienen 7 meses a lo máximo de haberla recibido. Por lo tanto, es imposible, profesor, decir si vamos a necesitar una vacuna al año o no, porque no hemos cumplido un año, no hemos tenido ninguna evaluación. O sea que ese es otro punto. La gente dice, pero ¿cuándo me vacunaré? Exacto. Esa tensión nos está afectando muchísimo. Por ejemplo, doctor, la incidencia, no sé si tiene un par de minutitos. Sí. Escuché hasta una las 40, sí. No es mía. Bueno. Doctor, ayer hablaba con Indalecio Castellanos, he hablado con Carlos Bejarano, son corresponsales nuestros, ¿no? En Colombia y Perú respectivamente. Y lo que nos dicen es que, o sea, de sus reportes se desprende que va aumentando pero muy lentamente la cantidad de casos con la variante Delta. Primero reportaban 2, 5, ahora 72 en Colombia, en todo el país detectados 72. Entonces, nosotros acá, que tenemos el 94-95% de los nuevos casos que son atribuidos al Delta. Entonces, les decía yo a ellos ayer que deberían de prepararse para lo que viene, porque el patrón ha sido ese, ¿no? Primero acá, por alguna razón, y luego con fuerza en Sudamérica. ¿Es eso lo que usted espera para la variante Delta en nuestros países?
Pues mire que no, profesor, porque ¿No? en Sudamérica está ocurriendo un fenómeno sumamente interesante, por lo menos en Perú, Chile y Ecuador, y en menor grado en Colombia. ¿Cuál es? Que tienen su propia variante, profesor. Perú Sí. es el único país del mundo en que tiene más de 70% de los casos de COVID-19 causados por su propia variante, que es la lambda. Delta ya entró hace como un par de meses, profesor, y no puede subir, y no puede subir. Entonces se ha entablado Ah, una batalla entre entre las lambda, variantes. exactamente, eso se llama la batalla de las variantes, ¿no? Vea, Entre lambda pues. y delta. Y hay otra que está en el tercer lugar, en el segundo lugar en este momento, que es la gamma, que es la de Brasil. Entonces, entre la lambda y la gamma no dejan que las delta suba, por lo menos en el Perú. El último reporte, le voy a mandar esta foto para que la vea, en el último reporte que fue al 30 de julio, hace una semana, en el Perú, 70,1% de los casos de COVID es por lambda, más o menos el veintitantos por ciento por gamma, y delta tiene 1,1%, a pesar que hace 2 meses que ya entró. Entonces yo creo que en la dinámica de las variantes, no sé si va a seguir el mismo patrón que siguió en Inglaterra y aquí en Estados Unidos, eso porque tienen su propia variante. Así es la cosa entonces con esto de las variantes. Pensábamos que la variante Delta iba a ser digamos, la causante de los contagios elevados en todas partes en el mundo. Pero ahora lo que usted nos ha dicho es que de repente hay otras variantes que no dejan que Delta se propague en países de América Latina. Por ejemplo, doctor, una pregunta. Estamos pues en plenos preparativos para el viaje de los 35 años, que será un país en Sudamérica, ¿verdad? Wow. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos si esto va a ser para mayo? ¿Proseguimos con los planes o nos concentramos en una celebración aquí en el área metropolitana de Washington? A ver, profesor, es una pregunta muy difícil. Estamos recién en el séptimo mes de vacunación, entrando al octavo mes, como lo acabamos de decir. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con las variantes, porque hay una teoría muy mortificante, profesor, es de que Estados Unidos pueda generar su propia variante más agresiva que Delta por el alto número de infecciones en la Florida, en Missouri, en esos lugares, profesor, donde la gente no quiere vacunarse. Entonces no sabemos lo que va a pasar, profesor. Es completamente impredecible. Yo por seguro lo planificaría para acá, con el plan B también para un país en América Latina, viendo las cifras, ¿no? Viendo las cifras, porque Lo que pasa cada es país que, es diferente. lo que pasa es que, doctor, a la gente hay que decirle con tiempo para que Sí, lo vaya sé. preparándose, ahorrando y todo. Y qué complicado está esto, ¿no? Está Entonces complicado, la sí. pregunta es, ¿qué haría el doctor Huerta? Mire, yo lo planificaría para acá, profesor, para acá, porque en mayo es menos de un año, profesor. Sí. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son 9 meses hasta ese día y la planificación, como usted dice, Cuatro lleva varios meses, cuatro o meses, 5 meses. 4 meses. Entonces, yo lo planificaría para acá, profesor, porque no se sabe lo que va a pasar. Bueno, pues ahí está. Ya para ponerle punto final, Patricia le quiere colocar en pantalla para que pronuncie usted estos nombres de atletas chinos. Y estos son de verdad. Estos no son inventados. Ahí está. Ese es un gimnasta chino que ganó medalla de oro. Ok. A ver, yo lo pronunciaría Cagó sentado. Porque alguien lo vio y lo puede asegurar, ¿no? Porque es el pasado. O sea que esto es cierto, cagó sentado, o sea, no parado, sino sentado. Y en pasado, además, me decía Wilson Claro. que lleva la tilde en la O, lo que pasa es que no se la pusieron. No, ya no, no, no tiene es- tilde, no, ese no. Wilson está exagerando. No, Wilson. No, no, así lo pronuncian en inglés, doctor. Ah, no, pero no tiene bien, acento. bien. Porque alguien No lo tiene vio tilde. y le puso acento. No, aunque puede ser en presente también, porque si le quita el acento, Claro. yo cagó sentado. Cago sentado. Yo también. Entonces dice,
Esa era buena. Y esta, cuando alguien nace para destacarse en algo, Javier. Diablo. Esta nació para ser nadadora, esta muchacha de China también. Y su nombre es... Chapuzón. Su madre, chapuzón. Esa está buena. ¿Qué tal? Está buena, está buena. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. El doctor Edgar Huerta. Como usted no lo escucha en ningún otro lado, aquí en Calentando la Mañana. Recuerda que el doctor Huerta tiene su programa aquí en Radio América de 1 a 2 de la tarde, consultorio comunitario. Gracias.